tercios? 31.2. Ok, 31.2. Y extracelularmente, pues ya lo tenemos, 15.6, ¿vale? Entonces, para Sampaio, la cantidad de agua que tiene en el cuerpo fuera de la célula tiene 15 litros, dentro de la célula tiene 31.2 litros. Para Sampaio, ¿ok? Partiendo de la premisa de que el 60% del peso corporal humano es agua en cualquiera de los pacientes. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues el peso que tenga el paciente, ¿vale? Aunado a ello, pues voy a tener 2 tercios intracelular y 1 tercio extracelular. ¿Queda claro? Ojo, aquí lo que te tienes que aprender es cuánto tenemos intracelular y extracelular y cuánto del total del peso corporal se considera como agua, que en este caso sería el 60%. ¿Por qué? Porque a veces aprenden unas imágenes que ahorita les voy a mostrar y no, siempre tienen que enfocarlo al total del peso que tiene el paciente, ¿vale? Por ejemplo, en tu examen yo te puedo decir cuál es la cantidad de agua que tiene Sampaio y me vas a decir, pues sepa, ¿no? Porque ni siquiera sé si ya subió o tiene lo mismo. Entonces, ojo con eso. Se tienen que aprender el 60%, 2 tercios, 1 tercio. ¿Puedo modificar el peso? Claro que te lo puedo modificar y ahí es donde todos truenan el examen. Entonces, apréndense solo las bases. ¿Hasta aquí van conmigo? Ok, conste, espero que sí. Porque ahorita vamos a hacer un ejercicio al final. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, si me dice que todo esto me regula el cuerpo, voy a ir viendo cada uno. El pH, ojo, importante que leas bien los exámenes. ¿Qué significa pH? La palabra pH significa potencial de hidrógeno. ¿Qué es el pH? Es una sustancia que al estar en tejido, yo puedo utilizarla como medio para verificar la acidez o alcalinidad de mi cuerpo. ¿Cómo lo voy a verificar? Midiendo la concentración de ese pH. Básicamente, cuando yo digo que pH significa potencial de hidrógeno, hablo de que existe un aumento de hidrógenos en el cuerpo y que estos hidrogeniones, si están en aumento o están en descenso, pueden generar dos efectos, una acidez o una basicidad o alcalinidad, ¿vale? Tal es el caso que si disminuye la concentración de ese pH, yo tengo un proceso que se conoce como desnaturalización de las proteínas, que quiere decir que las proteínas pierden sus características de activación en procesos celulares. Y entonces, ¿qué pasa? Automáticamente mi paciente, pues es un candidato a que pueda presentar o pueda generar, por ejemplo, un efecto directo sobre células o tejidos. Y en el caso de un aumento, por ejemplo, de mi pH, pues ¿qué puede suceder? Que automáticamente yo tenga una alteración de equilibrio homeostático. ¿Qué pasaría? Pues que automáticamente mi pacientito puede volverse o muy ácido o muy alcalino. ¿Cuáles serían los principales ejemplos de cambio de pH? Las enfermedades, ¿vale? Cuando yo hablo, por ejemplo, de un paciente diabético, en un estadio básico, es decir, cuando está comenzando a desarrollar la diabetes, el paciente tiene un pH alcalino. Conforme se va descuidando, conforme pasa el tiempo, conforme sigue una mala alimentación, conforme no consume metformina, se convierte en un pH ácido. Por eso, ustedes lo han visto, si conocen a un pacientito diabético, lo ven que cuando está comenzando con la diabetes todavía se ve como de un peso normal, se ve tranquilo, ¿no? Morfológicamente se ve idóneo, pero conforme pasa el tiempo se comienza a hacer muy delgado, la piel se comienza a poner muy histérica, el paciente se enferma muy fácilmente, si algo está mal preparado o coccionado, fácilmente se enferma. ¿Por qué? Porque ya tiene un pH ácido y entonces la célula ya no está respondiendo de la misma manera, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si varía ese pH? Pues automáticamente me indica alteraciones metabólicas, ¿como cuáles? Básicamente, si el pH está alterado, indica la presencia de un hongo, la presencia de un virus o la presencia de una bacteria. En el caso del virus de la sífilis, por ejemplo, la prueba idónea para enfermedades de transmisión sexual es a través de una prueba de líquido cefalorraquídeo. En el caso de virus de la sífilis que se contrae por transmisión sexual, muchas veces el paciente no tiene nada de síntomas porque la sífilis se dice que se activa hasta 10 años después de haber adquirido la infección como tal. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el paciente a lo mejor como que siente que tiene un poco de hormigueo en las piernas, como que un poco de cansancio, pero nada de lo normal. Se le hace la prueba de líquido cefalorraquídeo y sale positivo a sífilis, ¿vale? Y entonces, ¿cómo se dio cuenta? Pues él te dice, es que a veces siento que a nivel de ácidos gástricos está muy aumentado, muy alterada la acidez,
en ocasiones me corto y no se cicatriza bien la herida, y entonces ahí es cuando está cambiando el pH y si hacemos una prueba más específica, pues se determina la presencia de virus, de bacterias o de hongos, ¿vale? ¿Podemos avanzar? Sí, va. Ahora, ¿qué está pasando en el cuerpo? Pues automáticamente tengo que conocer cuáles son los sistemas a través de los cuales yo podría regular el pH. En el caso de los sistemas, el respiratorio, que mencionemos que podemos tener alcalosis respiratoria o acidosis respiratoria. Normalmente eso pasa con pacientitos que están entubados, cuando no hay un buen equilibrio farmacológico, y entonces a través de la respiración, pues yo podría lograr disminuir, por ejemplo, en estos pacientes en coma, disminuir ese pH para volver a recuperar algunos órganos que no están funcionando. En el caso de otros tejidos, pues los riñones, se menciona que los riñones pueden excretar a través de la orina sustancias tóxicas o sustancias que estén en exceso y que estén acidificando la sangre o el tejido. Ejemplo, el consumo excesivo de cerveza, ¿qué genera? Ácido úrico, ¿no? Entonces, ¿qué te mencionan? Pues a través de la orina, tú podrías desechar como tal todo ese exceso de levadura, siempre y cuando consumas ciertas cantidades de agua para que se pueda regular tu pH. O la última forma que sería a través de la alimentación. ¿Qué otro paciente también presenta, ácido úrico? Aquellos pacientes que consumen en exceso carne, ¿vale? ¿Y qué pasa? Cuando dejan de consumir carne o llevan una dieta adecuada, su pH se normaliza y dejan de presentar dolores articulares. Recordemos que un paciente con ácido úrico, lo que principalmente le comienza a dañar son las rodillas. Se forman cristales a nivel articular y el paciente llega con mucho dolor de rodilla, incluso se le conoce también como gota, ¿no? Se inflaman demasiado. Y entonces, ¿qué pasa? El paciente tiene dieta, no, sigue comiendo exceso de carne, sigue comiendo refrescos, sigue consumiendo exceso de cerveza, y automáticamente cuando le modifican la alimentación, el paciente, como si nada. ¿Por qué el paciente con ácido úrico es candidato a fisioterapia? Por los dolores articulares que presenta. Pero nosotros lo que hacemos, pues, es el mantenimiento, ¿no? Disminuir la molestia o los síntomas. Sin embargo, no vas a quitar esa sintomatología a menos que el paciente también se ha sometido a una dieta. Aquí en pantalla ustedes pueden observar cómo, hablando del pH en el cuerpo, nosotros sabemos que el pH neutral es de 7. Dependiendo de los diferentes órganos en tejido, pues en el caso de intestino queda fijo en 9, que es considerado como un pH básico, y en el caso de jugos gástricos, pues queda de un 2 a un 3, ¿vale? En este caso se menciona, todo lo que esté por debajo de 7 es considerado como ácido y todo lo que esté por encima de 7 es considerado como básico. ¿Cuál sería el valor del pH? De 0 a 14. ¿Puede modificarse este pH? Sí. Si no consumes agua suficiente, si consumes una alimentación que no es adecuada para tu cuerpo o si se pudieran presentar enfermedades de tipo respiratorio, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de la alimentación, en la actualidad está muy de moda la famosa dieta cetogénica, que implica que los estudiantes, porque la usan muchos estudiantes, lo que hacen es que se quedan en ayuno prolongado hasta como eso de las 4 de la tarde aproximadamente. Y de ahí, pues en la alimentación a las 4 de la tarde es una mezcla de vegetales, carne, glucosa excesiva. Y de ahí vuelven a cenar hasta como las 10 de la noche y algo muy ligero. Entonces, ¿qué pasa? El paciente se está descompensando demasiado. Algo que se ha mostrado en estos pacientes que no saben controlar la dieta cetogénica es que llegan a un pH básico. Y cuando comienzan a desarrollar un pH básico, ¿qué pasa? La sangre, el tejido, no tiene los nutrientes para que la célula realice sus actividades de forma normal. Y entonces, ¿qué pasa? Comienza a disminuir la concentración de eritrocitos por la falta de aporte de oxígeno, por la falta de aporte de nutrientes. Y entonces, ¿qué pasa? Muchos de ellos caen en un proceso de anemia. Dependiendo del tiempo que manejen esa dieta extraña, pues podrían irse a una anemia más crónica, ¿vale? Por eso se dice, los tipos de dieta es muy importante que se realicen de acuerdo a las características morfológicas del cuerpo humano. ¿Quién sí puede utilizar una dieta cetónica? Aquellos que tienen un tipo de entrenamiento específico, o los deportistas como tal, pero siempre y cuando esté equilibrado con el tipo de ejercicio que realiza. No así, por ejemplo, algún estudiante que nunca ha realizado ejercicio y que está a lo mejor como más de 12 horas frente a la computadora, ¿vale? ¿Por qué? Porque si generas un cambio drástico en el tejido y pues de no tener nada el paciente puede llegar hasta una anemia, ¿ok? Ahora, ¿cuáles serían esos valores idóneos?
para los diferentes tejidos, perdón, yo voy a manejar de 0 a 14, que sería mi pH. De ese pH, el 7 mencionamos que es el neutro, pero para que yo lo considere como valor ideal en el cuerpo humano de mi paciente, pues yo me puedo quedar con un valor de 7.4. Automáticamente de ese valor de 7.4, en sangre yo puedo tener entre 7.35 y 7.45 y se considera que es bueno. Pero si mi paciente llegara a tener modificaciones en ese pH, ¿qué pasa? Hay que tomar en cuenta que el pH se puede modificar 2 más o 2 menos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? El pH de orina idóneo para el paciente es un pH de 6. ¿Yo puedo subir a 8 o puedo quedarme en 4.5? Claro que sí. ¿Es enfermedad? No. ¿Estás dentro de los rangos 2 más o 2 menos? Siempre puede variar mi pH, claro que sí. Pero si yo ya estoy por encima del 8 o por debajo del 4.5, ahí sí yo ya estoy hablando de patología como tal, ¿vale? En el caso de la orina, ¿qué pasaría en un paciente con diabetes? Yo te mencionaba, cuando está comenzando el paciente, tiene un pH básico, que estaríamos hablando de un pH de 9, 8,5. Pero conforme avanza el periodo de enfermedad del paciente, es decir, conforme avanza el tiempo, no se cuida, no hay dieta, no hay insulina, no hay metformina, el pH de un paciente diabético puede llegar hasta 4, ¿vale? Y automáticamente, ¿qué pasa? Ya hay mucha acidez, ya el paciente se está poniendo muy delgado, la coloración del paciente, si ustedes ven a un paciente crónico ya con diabetes y que no se cuida, la piel se hace muy acartonada, muy oscura, ¿vale? Comienza con una ictericia, posteriormente va cambiando la coloración y eso hace referencia a la acidez en tejido. Ahora bien, en algún momento decían, bueno, ¿y qué tiene que mi pH sea básico o sea muy ácido? ¿Qué le puede pasar a la célula? ¿Qué es lo que principal, cuál es el principal problema de un paciente diabético? Olivares, ¿cuál sería el principal problema de un paciente diabético? ¿La acidez en su cuerpo? No. ¿Cuál es el síntoma principal que tienen los pacientes diabéticos? Ah, bueno, que no pueden como... ¿Cómo me explico? ¿Ya ves? Por estar sonriendo con quién sabe quién. Adelante, Uciel. Es la poliuria, polidipsia y Polifagia, ¿no? polifagia. Mencionamos que esos son los síntomas principales, pero ¿qué secuelas puede tener el paciente? Una de las principales secuelas que automáticamente cuando llega el paciente diabético a esa etapa, ya no hay retorno, a menos que se comience a cuidar ahora sí bien. No hay cierre de heridas, ¿vale? Principal característica de un paciente diabético, ya no le cierran las heridas. Si tienen algún paciente diabético, véanlo, se llega a cortar y así sea una cortadita o un rayón muy ligero, no le cicatriza la herida. Hacen 1000 cosas para que le cicatrice. Si ya es un paciente crónico, ya no cicatriza y aparte se infecta y tiene una necrosis tisular. Una necrosis es una muerte de tejido, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante regular el pH? Si mi paciente tiene un pH ácido, la célula no va a responder. No voy a tener esa cascada de coagulación y esa cascada de cicatrización. Y entonces ese paciente, pues automáticamente no va a cerrar la herida, ¿vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ellos porque el pH lo que hace es que evita que la célula realice su función. En el caso de un paciente que tiene un pH muy básico, ¿qué pasaría? Estamos hablando de pacientes anémicos. ¿Qué tiene un paciente con anemia? Baja de peso, reduce su concentración de eritrocitos, de igual manera sus órganos ya no tienen una función adecuada. Ahora, ¿qué pasa si el pH aumenta? Lo mismo. La célula puede sufrir lisis, la célula puede sufrir apoptosis, ya no activa sus procesos y entonces, ¿qué pasa? En el caso del paciente diabético ya no hay cicatrización, ya no hay respuestas celulares, ¿ok? Entonces, ni lo básico es saludable, ni lo ácido es saludable. Por cualquiera de los dos lados puedes tener alteración. ¿Qué es lo idóneo? Que quede un pH neutro, que mencionamos que sería de 7.35 a 7.45, ¿vale? ¿Puede variar 2 más, 2 menos? Sí. ¿Podrías llegar a variar hasta 9 o podrías llegar a variar hasta 6? Pero ya estaríamos hablando de que ese paciente tiene una mala alimentación o está haciendo demasiado ejercicio y no está consumiendo alimentos de forma adecuada y entonces está teniendo esa descompensación. Pero mientras se encuentre dentro de los rangos, pues ya no tengo ningún problema, ¿vale? Ok, seguimos.
Ahora, ¿qué más va a pasar? En el caso de líquidos, que mencionamos que son los que van a estar regulando, van a estar favoreciendo la concentración de hidrogeniones en tejido, ¿qué más puedo encontrar? Pues automáticamente que la célula se puede diferenciar entre intracelular y extracelular. En el caso del intracelular, mencionamos que, del extracelular, perdón, mencionamos que se va a formar por dos compartimientos. El extracelular se forma de plasma y de líquido intersticial, ¿vale? Chávez Romero, ¿cuál sería la diferencia entre líquido intersticial y líquido intracelular? Y no me hables de la localización porque eso es lógico. ¿Cuál es la diferencia principal? El líquido intersticial Ajá. Atrae el oxígeno y los nutrientes a las células y al extraer desperdicios desperdicios de ellas. Y el intercelular es el que está encerrado en una membrana plasmática de cualquier célula. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia? Ya que leíste, ¿cuál es la diferencia? Eso pasa cuando leen en el momento. Pero bueno, ya no perdamos el tiempo. En el caso de extracelular mencionamos que tenemos intersticial y plasma. La diferencia principal entre líquido intersticial y líquido intracelular es los componentes que lo conforman. En el caso del líquido intersticial se menciona que está conformado por proteínas e iones, lo cual lo hace en un líquido viscoso y que posteriormente se va a convertir en lo que conocemos como líquido sinovial, a diferencia del intracelular, que se va a encontrar dentro de las células por lógica, pero va a concentrarse específicamente de iones sodio, potasio, calcio y magnesio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia de sus componentes? Por un lado, el intersticial sirve como sustancia viscosa para la protección y funcionamiento de las articulaciones porque permite un mayor movimiento, y el intracelular únicamente contiene los nutrientes que requiere la célula para realizar sus funciones. Esa es pregunta de examen. Ahora bien, en el caso del intersticial, mencionábamos que se encuentra fuera del árbol vascular y cubre directamente a las células. Hablando como tal del plasma, pues mencionamos que el plasma se compone del plasma más eritrocitos que se encuentran en el volumen sanguíneo. Automáticamente esto lleva a determinar que la concentración o la cantidad de agua es mínima entre un espacio y otro, ¿vale? ¿Qué más puedo determinar? Yo les mencionaba, la diferencia principal entre el líquido intracelular, entre el líquido intersticial y entre el líquido extracelular son sus componentes. ¿Qué componentes tiene todo el líquido que se encuentra en la célula? Tiene oxígeno, tiene dióxido de carbono, tiene sodio, potasio, cloro, bicarbonato, glucosa, que van a ser transportadores, y desde luego también se puede acompañar de temperatura, y pues midiendo el pH de la misma, puede modificarse. Ahora, ojo, ¿cuál mencionábamos que era la diferencia entre intersticial e intracelular? El Sus intersticial, componentes. los componentes, perfecto. Y el intersticial es lo que conocemos como líquido sinovial, ¿vale? Y el intracelular, mencionamos que va a tener a uno de todos estos en mayor cantidad y el extracelular también. ¿Qué ion está más concentrado en el espacio intracelular? ¿El sodio? Potasio. Decídense, sodio, potasio, ¿cuál de los dos? Sodio, ¿no? Intracelularmente y extracelularmente. El potasio. ¿no? El Entonces, potasio. ojo, el intracelular tiene proteínas plasmáticas, sodio y potasio. El intracelular también tiene sodios y potasios, pero ¿cuál tiene mayor cantidad? El sodio. Y el extracelular, ¿cuál tiene mayor cantidad? El potasio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la característica principal? Intersticial tiene proteínas más iones que lo convierten en líquido sinovial, pero su principal característica, pues es eso, que tiene proteínas.
En el caso del intracelular tiene más sodio que todos los demás componentes, ¿vale? Y en el caso del extracelular tiene más potasio que todos los demás componentes. Es decir, todos estos componentes de la tablita los tiene la célula, pero a diferentes concentraciones. Lo que caracteriza a un espacio de otro son las tres que te puse aquí. Proteínas en el intersticial, sodio en el intracelular y potasio en el extracelular. ¿Queda claro? Independientemente de todas las concentraciones que vemos aquí en la tabla, esa es la pauta o la palabra clave de esos dos espacios. ¿Ya está? Va. En pantalla solo vemos la representación. Queda el plasma por dentro de la membrana capilar. Inmediatamente tenemos al líquido intersticial. De ahí las concentraciones de proteínas plasmáticas, membrana celular y luego líquido intracelular, ¿vale? ¿Quién se va a encargar de ayudar al filtrado de sustancias o toxinas? El sistema linfático. De ahí que se menciona, por ejemplo, para un paciente con cáncer que ha acabado de presentar una extirpación de seno, por ejemplo, hay una concentración de líquido enorme a nivel del brazo. ¿Qué se tiene que hacer? Activar al sistema linfático. ¿Para qué? Para drenar toda esa concentración de toxinas a causa del mismo cáncer que está presentando la paciente, ¿vale? Ahora, de estas características, pues es importante saber, ok, el agua se encuentra distribuida a lo largo de la célula. ¿Qué es el agua? Es considerado como un solvente que va a activar o va a participar en todas las reacciones fisiológicas de la célula. Las principales características con las que cuenta, ¿cuáles son? Tensión superficial, capacidad calórica y constante dieléctrica. La tensión superficial favorece que la célula mantenga su volumen y pues desde luego mantenga una concentración idónea, hablando de iones. Si hablamos de capacidad calórica, se menciona que el agua tiene la capacidad de generar un proceso de aislamiento para mantener el calor en el cuerpo, ¿vale? Y finalmente, la constante dieléctrica hace referencia a que el agua en el tejido favorece a que se pueda conducir la corriente eléctrica a través de los diferentes tejidos que tenemos en el cuerpo. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Si quieres poner corriente eléctrica en un paciente anémico, súper delgadito, por debajo de su peso normal, ¿qué le pasaría a ese paciente? ¿Le podrías aplicar corriente eléctrica? ¿Se quemaría? Podría tener una quemadura, ¿no? Porque posiblemente la constante dieléctrica esté muy baja. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, en un paciente que está deshidratado? Que ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí, ¿Qué igual pasaba? quemadura. Igual tendría una quemadura, ¿no? ¿Qué pasaría? No conduce la corriente eléctrica. Recuerden que el agua es un conductor específico. Néstor, mencióname cómo es que el agua favorece la conducción. No sé qué estás viendo, pero en la clase no estás. Mencióname. ¿Qué? ¿Eso es qué? ¿Por qué? Allá no digas burradas. Nos estás quitando el tiempo nada más. Ojo, mencionamos entonces tensión superficial, capacidad calórica y constante dieléctrica. La constante dieléctrica, mencionamos que es la capacidad que tiene el agua de mezclarse con otras sustancias y automáticamente favorecer la conducción eléctrica en tejido, ¿vale? Si esa conducción eléctrica no se da, se queda localizada, es porque automáticamente el tejido no tiene la cantidad suficiente de agua. ¿Qué características podría tener esto? Recordemos que con base a la concentración de líquido, yo voy a tener tres características principales: edad, sexo y cantidad de tejido adiposo. Néstor, ¿qué pasa si el paciente tiene un exceso de tejido adiposo? ¿Por qué? Y entonces, ¿qué haces con ese paciente?
¿Cómo no vas a saber? Me lo acabas de decir, me lo estás diciendo. Adelante, Juan. Bueno, si tiene exceso de tejido adiposo, pues sabemos que el tejido adiposo es hidrofóbico y la agua pues es hidrofílica. Entonces, como tal, tendríamos que, bueno, yo pienso que tendríamos que poner al paciente en una dieta para disminuir el tejido adiposo y así poderle darle más líquido que él necesita. O en este caso agua. Vaya, muy bien, Juan. Oye, ¿por qué no veo tu cara? Ay, es que no sirve mi cámara, pero déjeme ver si, bueno, a ver si la prendo porque a veces sí jala y a veces no, entonces déjeme la voy a prender. Una Ok, disculpa, ya, sí, por favor. déjalo. Vale, sí, como bien nos lo dijo Juan, vaya hasta que escucho a alguien que habla correctamente. Muy bien, Juan. Ojo, cuando hablamos de tejido adiposo, se menciona que al tener mayor cantidad de grasa, disminuye mi concentración de líquido. Lo que yo le preguntaba a Néstor, que nos contesta Juan, yo le preguntaba a Néstor, ¿qué haces? Pues la corriente eléctrica no sería la única forma de tratar a ese paciente. Y si es un paciente con obesidad, que les pasa mucho cuando van al Seguro Social a hacer práctica, llegan esos pacientes con dolores lumbares. Y lo típico que te dicen es, conéctalo. Pero algo que ha pasado y es muy común, es que a veces les cancelan la práctica. ¿Por qué? Porque el paciente grita y dice que la corriente le duele mucho. Sienten como una sensación de hormigueo, quemazón, algunos sienten que les arde la espalda cuando los estás conectando. El problema no es el paciente, el problema tampoco son las corrientes, el problema es el fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque si está viendo que tiene exceso de masa adiposa, como lo mencionaba Juan, pues tendríamos que asegurarnos primero de que el paciente entre a alguna dieta, de que tenga un consumo adecuado de agua y finalmente, la corriente eléctrica no sería un tratamiento ideal para él. Ponlo a hacer otra cosa para quitar el dolor, pero no le apliques corriente eléctrica, porque es un paciente que automáticamente va a gritar de dolor solo por conectarlo. Entonces, de ahí las características importantes de saber esto de la hidratación. Nos va a sacar, así que yo creo que salimos y regresamos rápido, ¿va? ¿Ya se anotaron todos los que participaron? Me parece que sí, me falta ya. Sí. Terapia. Tienen una alberca enorme y todo el tiempo están haciendo ejercicio en agua y es lo que les quita el dolor. Y muchas veces preguntan, ¿pero por qué no usan cargas, profa? Pues porque ya son adultos mayores y ya no hay agua en su cuerpo y ya no conducen tan fácilmente. En el caso de sexo, pues nos vamos a que las mujeres tienen una menor concentración de agua. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen una mayor cantidad de tejido adiposo. A nivel de mamas y a nivel de pelvis, se menciona que las mujeres albergan mayor cantidad de tejido adiposo, grasa como tal. Entonces, la cantidad de líquidos es menor y por eso se menciona que principalmente en mujeres que tengan dolor lumbar hay que verificar esta parte de tejido adiposo porque la corriente eléctrica que tú le apliques posiblemente pueda generar una quemadura y no un beneficio, ¿vale? Incluso en la actualidad, y ustedes lo ven, la lipoescultura se está haciendo con corriente eléctrica. Se supone que te conectan electrodos en el abdomen y lo que hace es que se llama licuefacción, lo que hace sobre los adipocitos, porque son cargas eléctricas que literal están ayudando a que los adipocitos, que son células, se entren a una apoptosis. Estos son los adipocitos, llega la carga eléctrica y automáticamente el adipocito revienta y es lo que hace que disminuye la grasa. Pero ¿qué está pasando en la lipoescultura? Muchas mujeres que tienen más cantidad de tejido graso, pues no pueden ser sometidas porque las pueden quemar. La lipoescultura se utilizaría para aquellas mujeres que tienen un poco de peso exacerbado, es decir, que a lo mejor debes pesar 70 y tienes 75, ¿no? Por eso se dice lipoescultura, para moldear el cuerpo. Pero si hablamos de una paciente que tiene una obesidad grado 2, no la puedes someter a este tipo de técnica porque no le vas a hacer nada. Automáticamente lo que le serviría sería consumir agua y entrar a una dieta, ¿vale? ¿Sí queda claro? Entonces, dime. Y por ejemplo, ¿qué pasaría con un paciente que es obeso, pero está muy bien hidratado? O sea, que toma como de 2 o más litros de agua al día. Hay que verificar por qué se da la obesidad. Hay pacientes que presentan hipotiroidismo. El hipotiroidismo es la deficiencia de T3 y T4. El hipotiroidismo lo que hace es que aumentes de peso, pero si el paciente es sometido a tratamiento y le dan levotiroxina, que sería T3, T4 artificial, automáticamente el paciente comienza a consumir la levo y una vez que controle sus cantidades de T3 y T4, de la nada comienza a bajar de peso.
Entonces, es importante saber a qué se debe esa obesidad. Un paciente con hipotiroidismo, tú lo puedes ver gordo, súper gordito, pero no hay tejido adiposo, sino que el cuerpo almacena de más ciertas grasas que consume. Pero automáticamente comienza a consumir T4, o lo que es la levo, y comienza a desgastar ese colesterol que tiene de reserva. No así, por ejemplo, un paciente que es obeso por consumo excesivo de alimentos. Entonces, siempre que exista obesidad, habría que saber cuál es la causa. Y una vez que sabemos la causa, tú le das el tratamiento y asunto arreglado, ¿vale? Entonces, en ese paciente, por ejemplo, habría que ver si tiene una hidratación adecuada y no baja, es un problema de hipotiroidismo seguro. Y hasta que no consuma levotiroxina, no va a poder bajar de peso. ¿Vale? Gracias. De nada. Y regresamos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener, este es un ejemplo de lo que quiero que se aprendan. ¿Qué voy a tener? Paciente de 70 kilogramos. Se dice que el paciente latinoamericano, el peso idóneo de un latinoamericano tiene que ser de 70 kilogramos. De esos 70 kilogramos, el 60% es agua. Ojo, ¿a cuánto correspondería ese 60%? A 42 litros, ¿cierto? De esos 42 litros, 2/3 van a ser intracelulares y 1/3 va a ser extracelular, ¿cierto? De ese tercio extracelular, a su vez lo voy a dividir, y lo voy a dividir en cuartos. Y me menciona, 3/4 representan al líquido intersticial y 1/4 representa al plasma. Y viene mi pregunta para... Ay, ¿quién está bien despistado? Leslie, mencióname cuánto de líquido sinovial tiene el paciente. Leslie Chávez, ¿estás? Leslie, vaya. No está, entonces la sacamos y le ponemos falta. Aquí estoy, profa. Ah, ya te saqué. ¿Ya ¿Me ven por estar escucha? en la lela? ¿Sí estás o no estás, Leslie? No, creo que ya no. Ah, sí, ahí está. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Cuánto sería de líquido sinovial? Leslie. Permítame, yo es que como la tenía en dos dispositivos, no me deja escucharla bien, permítame. Ok. En lo que Leslie regresa, Chicotencal, ¿cuánto de líquido sinovial tiene este paciente? 10.5. No, ese no es uno. Ok, 10.5. Ya no te pregunto por qué, porque creo que hay gente ahí. Entonces, Marcela, ¿por qué 10.5? Marcela Benítez, ¿estás o te saco? No, sí, profa, es que se está trabando, pero ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuánto de líquido sinovial tiene este paciente? Bueno, es que bueno, ahí como le indica, dice que son 10.5 litros, ¿Por qué? pero bueno, no sé si se necesita hacer una conversión de esos 10.5, bueno, a los 3/4 que debería. Profa, ¿le ¿Por puedo qué? contestar? ¿Por qué son 1.5? ¿Por qué son 10.5 de líquido sinovial? Porque, ¿puedo contar, por favor? Adelante. Porque son 10.5, porque se le restan los 3.5, que es el cuarto que equivale al plasma de la sangre. Toda esta suma nos da el líquido extracelular, que es el tercio del total de agua en el cuerpo. Ok. La pregunta... Profesora, ¿Estás bien, Gael? ¿Estás bien, Chicotencal? Ojo, lo que yo acabo de preguntar y era el por qué dicen que 10.5, porque yo les dije, el líquido intersticial es lo que también se conoce como líquido sinovial, ¿vale? Entonces, si el líquido sinovial es el líquido intersticial y aquí te dice que el intersticial es 10.5 litros, ¿cuánto tiene de líquido sinovial este paciente? Pues 10.5, ¿cierto? Porque el sinovial es lo mismo que el intersticial. Ahora, ojo,
¿Qué es lo que se tienen que aprender? Que el extracelular se forma por 3/4 de intersticial y 1/4 de plasma. Y si yo te pongo la pregunta, mencióname cuánto sería de plasma que tiene total este paciente, pues serían 3.5 litros, ¿no? Si yo te pregunto cuánto tiene este paciente solo de líquido extracelular, se queda en 14 litros, ¿cierto? Voy de nuevo contigo, Leslie. ¿Cuánto tienes tú de plasma? Tú. ¿Yo cuánto plasma tengo? Ajá. Se ¿Cómo le supone, harías? no, bueno, se supone que el plasma equivale al 5%. Entonces, de mi peso, el 60% es agua. Se supone que los 3/4 equivalen al líquido extracelular perdón, 3/4 al líquido intracelular, y el cuarto pues lo dividiría entre los 3/4 de líquido sinovial, y el cuarto que me quedaría ahí, pues equivaldría a mi plasma. No sé si me di a Ándale. entender. ¿Y cuánto es? Esa es la pregunta. Gael, adelante. En mí el plasma sería 5.75. Exacto. Ojo, aquí lo único que ustedes tienen que aprenderse son las porciones 3/4, 1/4, 2/4, ¿no? Y en base a su peso, sacar su concentración de plasma, de líquido sinovial, de líquido intracelular y de líquido extracelular. ¿Qué es lo que tengo que hacer sin tanto rollo? Gracias, Gael. Anótense, Gael, Chicotenca, Leslie. Tengo el peso del paciente. Marcela, ¿cuánto pesas? 68. 68 de Marcela va a ser el 100% de su peso corporal. El 60% es agua. ¿Cuánto sería de agua, Marcela? 60 por 68 entre 100. ¿Cuánto tienes de agua, Marcela? A ver, un momento, por favor. Rápido, Marcela. Son 40.8. 40.8, vale. De esos 40.8, 40.8, perdón. Ajá. De esos 40.8 lo vamos a dividir entre 3. ¿Por qué? Porque te dice que el intracelular y el extracelular son 3 porciones, ¿no? Son tercios. Entonces, 40.8 entre 3, ¿cuánto te queda, Marcela? 13.6. 13.6, y te dice 2/3 son intracelulares. Entonces, 13.6 por 2, ¿cuánto es, Marcela? 27.2. 27.2 sería su intracelular. ¿Y cuánto sería tu extracelular, Marcela? 13.6, ¿no? Porque lo dividimos entre 3. ¿Sí queda claro hasta ahí? Aquí vamos con el extracelular. Ahora te dice que el extracelular se va a dividir en cuartos. Entonces, 13.6 entre 4, ¿cuánto te queda, Marcela? 3.4. 3.4, perfecto. Espérame, borro esto. Te queda 3.4. Ahora, 3.4 sería igual a 1/4, ¿cierto? Yo le estaba preguntando a Marcela, ¿cuánto de plasma tienes? ¿Cuánto tendría de plasma, Marcela? 3.4. 3.4, porque es 1/4. Pero si yo le preguntara a Marcela, ¿cuánto tienes de intersticial? ¿Cuánto tendría Marcela? 10.2. 10.2. ¿Por qué? Porque multiplicas 3.4 por 3, ¿no? ¿Sí queda claro? Vale. Esto es para su examen. Entonces, para el día de mañana, me van a sacar el plasma, el líquido sinovial, el líquido intracelular y el líquido extracelular de 5 personas. Para que se les quede, porque va a ser para su examen, ¿va? Si no me vayan a hacer aquí como la compañera, que me dice que le restas al 3/4 y le subes al 1/4 y le subes al 2/3, ya no supe dónde se quedó. Entonces, para mañana, cantidad de líquido intracelular, líquido extracelular, líquido sinovial, plasma en 5 pacientes. ¿Ok? Me lo vas a hacer en forma de tabla. Y además de ello, me vas a decir qué diferencia encontraste, de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo. Y obviamente, pues la cantidad de tejido adiposo que tengas. ¿Vale? No lo van a hacer para entregar, lo van a hacer para ustedes. Yo mañana solamente pregunto
Y obviamente el que nos quiera deleitar con toda su elaboración, vamos a encontrar ahí cosas interesantes, ¿vale? 5 personas, ¿ok? ¿Qué tiene que tener tu tabla? Peso, edad del paciente, las concentraciones intracelular, extracelular, intersticial, plasma, El sexo también. y el sexo. Son 7, ¿va? ¿Dudas o preguntas? ¿No? No, profe. Va. Entonces, para mañana. Vámonos.